¿Recuerdas aquellas cenas campesinas olvidadas? Las que solo se podían encontrar en viejos libros de cocina, ahora enterradas como si nunca hubieran importado. En aquel entonces, las cenas campesinas eran comidas lentas y abundantes, elaboradas desde cero, que alimentaban manos cansadas y familias enteras después de largas jornadas en el campo. ¿Qué cambió en nosotros para que comidas como esas desaparecieran sin dejar rastro? Si creciste cerca de una granja o alguna vez pusiste un pie en una cocina fría con olor a frijoles blancos y carne de cerdo salada flotando en el aire, entonces sabes exactamente de lo que estamos hablando. La cena de jamón y frijoles al horno no era solo un plato. Era todo un día de trabajo condensado en una olla pesada. Se ponían los frijoles en remojo durante toda la noche. Se picaba el hueso de jamón que había sobrado de la cena de la semana anterior y se añadían cebollas, ajo y pimienta negra como si fuera el último sabor de la tierra. Se cocinaba a fuego lento durante toda la tarde y cuanto más tiempo se cocinaba, mejor sabía. Los jarretes de jamón se derretían en el caldo, los frijoles se espesaban hasta quedar cremosos y el olor envolvía la casa como una manta de lana. Era especialmente apreciado durante los meses más fríos, cuando escaseaban tanto el calor como la carne, y si sobraba algo al día siguiente, lo cual era raro, se podía poner entre 2 rebanadas de pan de maíz y volver a disfrutar de la comida. Ya no se oye hablar mucho de las chirivías. Son como las primas olvidadas de las zanahorias, ligeramente dulces, totalmente infravaloradas, y en su día las favoritas de las cocinas rurales. El guiso de cerdo y chirivía era el plato al que recurrían las familias cuando la despensa estaba casi vacía, pero aún necesitaban poner algo caliente y sustancioso en la mesa. El cerdo, especialmente los cortes más baratos como la paleta o la panceta, se doraba en una sartén de hierro fundido con cebolla y un poco de manteca. A continuación, se añadían las chirivías peladas, cortadas en rodajas gruesas y salteadas en cualquier caldo o leche que hubiera por casa. Se sazonaba con salvia o tomillo, si se tenía suerte, y se horneaba todo hasta que la parte superior se doraba lo suficiente como para quedar un poco crujiente. No era un plato festivo, era supervivencia con alma. Las chirivías alargaban el plato y añadían un sutil toque dulce que resaltaba el sabor salado del cerdo. Era la lógica de la granja en su máxima expresión: aprovechar al máximo lo que se tenía y encontrar consuelo en el sabor. En la época en que los congeladores eran una fantasía y la carne era lo que se encontraba cerca del jardín, el conejo era un plato habitual en el menú. Puede que hoy en día suene raro, pero el conejo frito, con suero de leche, era un plato que hacía la boca agua nada más tocar la sartén. El conejo se limpiaba y se dejaba en remojo en suero de leche durante horas, a veces incluso toda la noche. Esto ablandaba la carne y le daba ese sabor ácido característico de los fritos. Se rebozaba en harina sazonada y se echaba en una sartén de hierro fundido caliente con manteca de cerdo o manteca, y quedaba dorado, crujiente e increíblemente jugoso. Tampoco se desechaba el jugo que quedaba en la sartén. Era la base de la salsa. Se añadía una cucharada de harina y un chorrito de leche, y se obtenía una salsa suave y picante para acompañar la carne o, mejor aún, unas galletas. No era un plato para todos los días. El conejo se reservaba para cuando había algo que celebrar, como el fin de un trabajo duro, o cuando venían los vecinos y querías impresionarles. Se puede decir lo que se quiera de la sencillez, pero la papilla de harina de maíz era una auténtica genialidad. Era barata, saciaba y se podía preparar con 3 ingredientes que había en casi todas las granjas: harina de maíz, agua y una pizca de sal. Se ponía el agua a hervir, se añadía la harina de maíz poco a poco para evitar que se formaran grumos, y se cocinaba hasta que espesaba, y se convertía en una papilla tan densa que mantenía su forma en el plato. Se dejaba enfriar en una sartén, se cortaba en rodajas y se freían en la grasa del tocino hasta que se doraban y quedaban crujientes por fuera, pero cremosas y calientes por dentro. Algunas familias lo servían con melaza o sirope para desayunar. Otras lo acompañaban con verduras o frijoles para la cena. En las cocinas del sur,
era prácticamente un rito de iniciación, y la grasa del tocino era oro líquido. Añadía sabor, textura y el toque justo de indulgencia a una comida que no costaba casi nada. La papilla de harina de maíz puede que no parezca gran cosa, pero tenía todo lo que una familia trabajadora necesitaba. Te llenaba y hacía que la despensa durara más de lo que creías posible. El guiso de col y albóndigas era lo que se preparaba cuando la semana era larga, hacía frío y la despensa tenía más espacio que provisiones. La col, con su larga vida útil y su gran volumen, era la mejor amiga de las familias campesinas. Se picaba, se echaba en una olla con un poco de agua salada y ya estaba casi lista la cena. Las albóndigas se hacían con harina, huevos y un poco de leche o agua. Una masa sencilla que se echaba directamente en la olla hirviendo para que se hinchara y absorbiera todo el caldo. Si tenías un hueso de jamón o un poco de manteca, también se añadía, lo que le daba el toque justo para que no pareciera solo verduras hervidas. No era nada sofisticado, pero llenaba. Este plato llegó a las cocinas estadounidenses a través de las tradiciones de los inmigrantes, especialmente de las familias alemanas, húngaras y polacas que se establecieron en el Medio Oeste, y se quedó porque funcionaba. No hacía falta carne para que fuera satisfactorio. Hubo un tiempo en que el estómago de cerdo no llamaba la atención, solo significaba que la cena estaba lista. Si no lo conoce, el estómago de cerdo es el estómago del animal. No es precisamente la mejor parte del animal, pero era limpia, resistente y capaz de contener el relleno a la perfección. En la región de los holandeses de Pensilvania, se llamaba simplemente estómago de cerdo y se rellenaba con patatas cortadas en dados, salchichas, cebollas y condimentos. Se cocía para cerrarlo y se horneaba a fuego lento hasta que la piel quedaba crujiente y el interior tierno y sabroso. Olía increíble y al cortarlo salía vapor como una cálida invitación. Este plato era una tradición que se transmitía de generación en generación entre cocineros frugales y prácticos que creían en aprovechar todas las partes del animal. Y, sinceramente, no se desperdiciaba nada. Si creciste en una granja, es probable que hayas visto un estómago de cerdo en algún momento, aunque no supieras lo que era. Era una comida destinada a alimentar a muchos, elaborada con partes que la mayoría habría tirado. Pero en la granja, desperdiciar no era una opción. El sabor se encontraba en lo que se pasaba por alto, y la tripa de cerdo lo demostraba. La salsa de leche sobre tocino frito puede parecer sencilla hoy en día, pero en su día reinaba en las mesas de desayuno y cena de innumerables hogares rurales. El tocino era barato, se conservaba bien, y era lo suficientemente salado como para dar sabor a casi cualquier cosa. Se cortaba en lonchas finas. Se freía hasta que quedaba crujiente y se dejaba en la sartén un fondo con el jugo que daba para preparar cientos de comidas. Para hacer la salsa, se batía un poco de harina, se añadía leche fresca, si se tenía, y se removía hasta que quedaba homogénea. La pimienta era el ingrediente estrella, ya que aportaba el toque picante necesario para equilibrar la intensidad del plato. Se servía sobre todo tipo de alimentos, desde galletas hasta puré de papas, pasando por verduras salteadas, pero lo más habitual era servirla con lo que hubiera: pan sobrante, manzanas fritas o incluso verduras hervidas. No era un lujo, pero era muy apreciada. Esa salsa era de las que se te quedaban grabadas, en sentido literal y figurado. Cubría el plato y permanecía en la memoria. En un mundo sin comida rápida ni tiendas de comestibles en la esquina, este tipo de comida reunía a la gente alrededor de la mesa y aprovechaba al máximo cada gramo de esfuerzo. La cazuela de fideos con huevo, crema agria y jamón sobrante era uno de esos milagros de fin de semana. Empezaba cuando te dabas cuenta de que tenías un poco de esto y un poco de aquello, pero nada suficiente por sí solo. Así que hervías unos fideos con huevo, les añadías la última cucharada de crema agria y les echabas el jamón que había sobrado del asado del domingo. Algunas versiones añadían guisantes o cebolla, otras utilizaban pan rallado o queso por encima. Todo se horneaba en una sartén burbujeante y dorada
que sabía como si hubiera tardado horas en prepararse, pero que se hacía en minutos. Era el tipo de receta que ni siquiera necesitabas medir. Solo había que ir probando. Vivía en los márgenes de los viejos libros de cocina comunitarios, escrita a lápiz y adaptada a lo que la vida te deparara ese mes. Y siempre funcionaba. Incluso cuando la despensa estaba vacía, este guiso garantizaba que nadie se acostara con hambre. Era indulgente, flexible y amado por todas las generaciones que lo transmitían. En un mundo en el que el desperdicio de alimentos no era una opción, platos como este valían su peso en oro. Las muslos de pollo falsos, o pollo de ciudad, como algunos los llamaban, podrían ser el truco más ingenioso que jamás hayan hecho los cocineros rurales. Parecían pollo frito. Incluso sabía parecido, pero no había ni un solo pájaro a la vista. Eran brochetas de carne de cerdo o ternera, cortada en cubitos y ensartada como kebabs, luego empanadas y fritas u horneadas hasta quedar crujientes y doradas. Estaban pensadas para imitar los muslos de pollo para las familias que no podían permitirse los auténticos. Y aquí está lo mejor. Funcionaban. En pruebas a ciegas, la gente juraba que era pollo. Así de buenas estaban. Es posible que las encuentres en viejas recetas como plato especial de los domingos, acompañadas de salsa y puré de papas, o servidas solas con pepinillos y pan. A los niños les encantaban. Los adultos apreciaban el ahorro. Y todos respetaban la ingeniosidad. Era cocinar con humor, practicidad y un poco de destreza. Estas muslos de pollo falsos convertían menos en más, y nadie se levantaba de la mesa decepcionado. La cena hervida con nabos y huesos del cuello era tan sencilla como parecía, y tan satisfactoria como puede ser una comida. No se necesitaba mucho para prepararla. Unos huesos del cuello, unos cuantos nabos, quizá una zanahoria o dos, y una olla con agua salada. Cuanto más tiempo se hervía, más sabor desprendían los huesos y más lo absorbían las verduras. Era comida lenta en el sentido más auténtico. Sin atajos, sin artilugios. Solo tiempo, paciencia y calor. Se podía añadir un puñado de cebada o un trozo de col si se tenía, pero no era necesario. El caldo era rico, los nabos se ablandaban lo justo y la carne se desprendía del hueso. Este tipo de plato era habitual en los antiguos libros de cocina de Nueva Inglaterra, donde los inviernos eran largos y no se podía desperdiciar nada. Llenaba la casa de calor y el estómago de fuerza, y aunque nunca llegó a aparecer en la portada de una revista, dejó huella en todas las familias que crecieron con él. Ese es el tipo de comida que se te queda grabada. Las hamburguesas de salchicha al horno con melaza eran el tipo de cena que hacía que toda la casa oliera como si alguien hubiera estado cocinando todo el día. Aunque solo se necesitara una sartén y media hora. Se mezclaba carne molida de cerdo con pan molido, mostaza seca, pimienta negra y la melaza justa para ligarlo todo. Se formaban hamburguesas gruesas y se metían en el horno, donde la melaza se caramelizaba por los bordes, volviéndose dulce y salada a la vez. La corteza quedaba oscura, casi quemada, pero esa era la mejor parte. Por dentro, la carne seguía tierna. Era un plato típico del sur, sobre todo donde la melaza era más barata que el azúcar. Algunas personas añadían vinagre para darle un toque picante. Otras echaban una pizca de clavo para darle un toque cálido. Fuera cual fuera el toque especial, siempre se comía caliente, normalmente con pan de maíz o hojas de mostaza. Las sobras se utilizaban para hacer galletas a la mañana siguiente. No era una comida sofisticada, era inteligente y estaba llena de ese sabor casero que se te queda en los dedos y en la memoria. Nadie olvidaba estas hamburguesas, incluso mucho después de que se acabara el tarro de melaza. Los pimientos rellenos de arroz salvaje y scrapple eran el tipo de plato que convertía las sobras en algo presentable. Se empezaba con pimientos verdes, gordos si se podían encontrar, y se les cortaba la parte superior. El relleno era sustancioso. El arroz salvaje aportaba textura, mientras que el scrapple añadía esa riqueza granulosa y carnosa que no se podía imitar. El scrapple, elaborado con restos de cerdo, harina de maíz y especias,
Hoy en día se considera un ingrediente de baja calidad, pero antes se consideraba muy útil, mezclado con arroz y quizás una cucharada de tomate o cebolla picada, rellenaba los pimientos hasta el borde. Se horneaban hasta que los pimientos se ablandaban y doraban, y quedaban con un aspecto delicioso, aunque no costaran casi nada. A veces se espolvoreaban con pan rallado, otras veces se dejaban tal cual, pero siempre eran sustanciosos y sabían a otoño en el plato. Era un ejemplo perfecto de cómo los granjeros aprovechaban lo que tenían y creaban algo delicioso. Puede que no aparezca en los libros de cocina modernos, pero se defendía perfectamente en la mesa. El gratinado de papa y huevo con mantequilla de cebolla era una maravilla sin carne que parecía más rica de lo que era. Se colocaban finas rodajas de papa en capas en una cazuela, con cebolla cocida a fuego lento en mantequilla entre ellas. Por encima se vertían huevos de granja batidos, para empapar las capas. Algunos añadían nata, si la tenían. Otros rompían los huevos enteros directamente encima y los dejaban hornear. El resultado era dorado y aterciopelado por dentro. Era el tipo de plato que parecía un brunch antes de que nadie pronunciara esa palabra. Tenía un poco de todo. Era suave, crujiente, sabroso y lo suficientemente indulgente. Este gratinado se preparaba cuando la carne era demasiado cara o se reservaba para el domingo. Era un éxito en las cenas en el granero y en los picnics de la iglesia, fácil de cortar y servir. La mantequilla de cebolla era la estrella silenciosa. Aportaba sabor y grasa cuando no había mucho más. En una noche fría, un bocado era suficiente para aguantar hasta la mañana siguiente. Así es como sobrevivían las familias de granja. Las chuletas de cerdo glaseadas con sorgo y manzanas a la sartén pueden parecer sofisticadas ahora, pero nacieron en cocinas modestas que nunca habían visto un restaurante. El sirope de sorgo era el edulcorante preferido antes de que el azúcar blanco se generalizara. Espeso como la melaza, pero de sabor suave, combinaba a la perfección con el cerdo. Las chuletas se doraban en una sartén de hierro fundido y se glaseaban con sorgo y vinagre. Mientras se terminaban de cocinar, se añadían a la sartén manzanas cortadas en rodajas, que absorbían el glaseado y se ablandaban hasta convertirse en bocados dulces y pegajosos. Era un plato festivo. El cerdo no siempre estaba disponible, pero cuando lo estaba, se aprovechaba al máximo. Ese glaseado le daba un brillo que hacía que incluso los cortes más baratos parecieran especiales. Algunos añadían canela, otros servían las manzanas sobre sémola de maíz. El objetivo era siempre el mismo: aprovechar al máximo los buenos ingredientes y no desperdiciar nada. Este tipo de combinaciones dulces, saladas, tiernas, crujientes, no nacieron en cocinas de prueba. Surgieron de la experiencia vivida, de familias que hacían magia con lo que tenían. El pastel de rabo de buey al horno con tubérculos no era para quienes tenían prisa. El rabo tardaba horas en ablandarse, y cada hora significaba más sabor. Primero se doraba, luego se cocía a fuego lento con zanahorias, nabos y cebollas hasta que la carne se desprendía del hueso. Las verduras absorbían todo el sabor de la carne, creando un guiso espeso y oscuro lleno de alma. Ese guiso se introducía en una masa casera, normalmente harina, manteca y esfuerzo, y se sellaba con otra capa de masa por encima. Se horneaba hasta quedar dorado y burbujeante por los bordes. Se olía antes de verlo. En la mesa, nadie hablaba hasta que los platos estaban limpios. Este pastel era un plato básico en invierno, especialmente en los hogares donde no se desperdiciaba nada. El rabo de buey era un desecho para algunos, pero oro para quienes sabían apreciarlo. Era un alimento que exigía paciencia y la recompensaba con creces. La vida en el campo enseñaba esas lecciones desde pequeños, y para cualquiera que lo recuerde, el pastel de rabo de buey no era solo una comida. Era la prueba de que los mejores platos a menudo comienzan con lo que otros tiran. Los frijoles vaqueros con tocino y chiles secos nacieron en el camino, pero encontraron su hogar en la granja. Eran rústicos y fuertes, como las personas que los cocinaban. Los frijoles pintos, remojados durante la noche, se cocían a fuego lento con trozos de tocino que se derretían y le daban un sabor ahumado.
Los chiles secos aportaban picante, no excesivo, sino el justo, para revivir los músculos cansados. A veces se añadía ajo, a veces cebolla, pero siempre se necesitaba tiempo. Este plato no se podía hacer con prisas. Cuanto más se cocinaba, más rico quedaba. Se convirtió en un plato básico en las cocinas del oeste y el suroeste, servido con pan de maíz o tortillas, lo que la tierra permitiera. Los frijoles eran baratos, sustanciosos y ricos en proteínas, vitales cuando escaseaba la carne. Y el tocino, hoy en día a menudo rechazado, era antes muy apreciado por su gran poder de saciedad. Una olla podía alimentar a toda una familia y aún sobraba. En las noches frías, los frijoles vaqueros no solo llenaban el estómago, sino que te envolvían como un abrigo cálido desde dentro. El pastel de carne con costra de copos de maíz de las granjas de Indiana era un plato típico del Medio Oeste. Era humilde, fiable y siempre aparecía cuando más lo necesitabas. La carne molida, o cualquier mezcla de carne que tuvieras, se mezclaba con cebolla, huevo, leche y un puñado de copos de maíz triturados. Aquí no había pan rallado. Los copos de maíz le daban un toque dulce y crujiente que se tostaba perfectamente en el horno. Este pastel de carne se horneaba en una bandeja de horno, no en un molde elegante, y se cortaba en cuadrados en lugar de en rodajas gruesas. Era fácil de racionar, fácil de repartir y aún más fácil de amar. Se veía a menudo en comidas comunitarias o cenas de la iglesia, donde destacaba junto a los guisos y las ensaladas de papa. Algunas personas le añadían ketchup por encima, otras lo dejaban tal cual, pero, independientemente de la versión, siempre olía a hogar. Este plato proviene de una época en la que los cereales no eran solo para el desayuno, sino un ingrediente básico de la despensa que servía para todo. En las cocinas de las granjas no se desperdiciaba nada, y los copos de maíz eran otra forma de aprovechar los alimentos. Puede que el pastel de carne no fuera muy glamuroso, pero era fiable, y cuando el día empezaba al amanecer, esa fiabilidad era más importante que cualquier otra cosa. Los Johnny Cakes de cebolla y tocino eran el tipo de comida que llegaba discretamente y se robaba el show. Hechos con masa de harina de maíz, vertida directamente en una sartén caliente, los Johnny Cakes eran la base de muchas dietas rurales. Pero al agregarles cebolla frita y tocino picado, pasaban de ser un plato humilde a uno inolvidable. Las cebollas se cocinaban lentamente hasta dorarse y luego se mezclaban con la masa y trocitos de tocino crujiente. Cada tortita caía sobre la plancha con un silbido y salía con los bordes dorados y el centro esponjoso. Se podían comer solas, con sirope o acompañadas de un plato de verduras o frijoles. Algunas familias las hacían pequeñas, como tortitas. Otras las extendían como panes planos. En cualquier caso, siempre eran satisfactorias. En una época en la que la harina podía escasear y la levadura era difícil de conseguir, la harina de maíz era la reina, y la adición de tocino y cebolla hacía que la comida más básica se sintiera cálida, especial y un poco indulgente. Estos Johnny Cakes eran la cena, el desayuno y todo lo demás. No se necesitaba una razón para prepararlos, solo una sartén, un poco de grasa y lo que quedara en el refrigerador. El puré de apio y papas suena como algo propio de una merienda elegante, pero en aquella época era la cena de una familia de 5. El apio era fácil de cultivar, sobre todo al final de la cosecha, cuando ya se habían consumido la mayoría de las verduras sustanciosas. Las papas, por supuesto, nunca faltaban en la despensa. Se picaban ambos ingredientes, se hervían hasta que se ablandaban y luego se cubrían con una salsa cremosa hecha con mantequilla, leche y harina. Si se tenía un poco de queso, se rallaba un poco por encima, pero incluso sin él, el plato era rico y reconfortante. Se solía servir caliente con galletas o pan tostado y se acababa antes de que se enfriara. El apio le daba un toque crujiente que equilibraba la pesadez de la salsa, mientras que las papas lo completaban. Puede que faltara la carne, pero nadie se levantaba de la mesa con hambre. Este tipo de plato demostraba que se podía comer bien con muy poco, sin complicaciones, sin carne, sin problemas.
Solo calidez, economía y una sensación de calma después de un día duro. El apio y las papas a la crema recordaban a la gente que el sabor podía provenir del campo, no solo del mostrador del carnicero. El asado de paleta de cerdo en salmuera de pepinillos no era solo una comida, era una estrategia. Cuando escaseaba el vinagre y la sal era escasa, la salmuera de los pepinillos sobrantes se convertía en un adobo que hacía maravillas. Los granjeros guardaban la salmuera de los frascos vacíos, la vertían sobre la paleta de cerdo y la dejaban macerar durante toda la noche. El resultado era una carne ácida, tierna y llena del sabor del ajo, el eneldo o las especias que quedaban en el frasco. Puede parecer extraño, pero funcionaba. Una vez asada a fuego lento, la carne quedaba jugosa, con los bordes crujientes y un ligero toque a encurtido que hacía que cada bocado fuera más interesante que el anterior. A veces se asaban patatas o zanahorias junto con la carne, que absorbían los jugos y suavizaban la acidez. Era un asado con carácter. No hacía falta glaseado, adobo ni hierbas caras, solo sobras y un poco de fe en la sabiduría ancestral. Era el reciclaje culinario en su máxima expresión, y nadie rechazaba un plato. El cerdo en salmuera era un triunfo silencioso de la cocina casera, la prueba de que a veces los restos guardaban las mejores sorpresas. Las hojas de nabo con papada ahumada y albóndigas de maíz eran un plato que no susurraba consuelo, lo gritaba desde el porche. Las hojas tenían un sabor terroso y picante, y se cocinaban a fuego lento hasta que se volvían sedosas. Pero el verdadero corazón del plato era la papada ahumada. Esa carne grasa y rica aportaba una profundidad que ningún caldo comprado en la tienda podría igualar. Solo un pequeño trozo hacía que toda la olla supiera a recuerdos. Y luego llegaban las albóndigas de maíz, esponjosas, arenosas y echadas directamente sobre las hojas para absorber todo ese sabor ahumado y picante. No eran bonitas, pero se hinchaban como nubes y llenaban el estómago rápidamente. Este plato no necesitaba acompañamiento. Era la comida. Era lo que se preparaba cuando el dinero escaseaba, pero el huerto daba frutos, y el carnicero te conocía de nombre. Podías comer un tazón y sentir cómo el calor se asentaba en los huesos. Aparecía en las mesas de los domingos, en los funerales y en las tranquilas noches de entre semana. Hoy en día, es raro ver verduras cocinadas de esta manera, y mucho menos con albóndigas empapadas en la olla. Pero para quienes lo recuerdan, basta un bocado para revivir toda la cocina. Las tortitas de salchicha caseras con galletas de sorgo eran el tipo de comida que hacía que las tareas matutinas parecieran un poco más fáciles. La salchicha no era comprada, sino hecha a mano en casa, con carne de cerdo molida sazonada con sal, pimienta, salvia y a veces un toque de chile rojo molido. Se le daba forma de hamburguesas gruesas y se freían en la sartén hasta que los bordes quedaban crujientes y el centro jugoso. Solas ya eran deliciosas, pero acompañadas de galletas de sorgo, eso era otra cosa. El sirope de sorgo, espeso y oscuro, se mezclaba con la masa de las galletas o se rociaba por encima después de hornearlas. El dulzor contrarrestaba a la perfección el sabor salado de la salchicha, creando un equilibrio que los desayunos modernos no tienen. Era una comida para las mañanas tranquilas, las reuniones familiares y los días fríos en los que necesitabas algo sustancioso para empezar bien el día. Estas recetas vivían en las últimas páginas de los libros de cocina familiares, a veces escritas a mano con lápiz y ya descoloridas. No eran recetas llamativas ni complicadas, solo inteligentes, reconfortantes y llenas de sabor. No necesitabas un restaurante. Solo necesitabas una sartén, unas buenas salchichas y suficiente sorgo para que se te quedaran los dedos pegajosos. El guiso de pato y cebolla, con un chorrito de vinagre, no era una cena habitual, sino algo que se preparaba una vez al año. El pato no era algo que se comprara, era algo que se cazaba, se limpiaba y se cocinaba con cuidado. Cuando llegaba la temporada del pato, las familias de granjeros que vivían cerca de humedecidos o ríos podían conseguir algunas aves, y este guiso era la mejor forma de aprovecharlas. Se doraban los trozos de pato en una olla para derretir la grasa, y luego se añadían cebollas cortadas en rodajas hasta que se ablandaban y se volvían dulces.
A continuación, se añadía agua o caldo, seguido de un chorrito de vinagre, de manzana si se tenía, o blanco si no. El vinagre le daba brillo y contrarrestaba la intensidad de la carne. Se dejaba cocer a fuego lento hasta que el pato se deshacía y las cebollas se fundían en el caldo. Servido con pan o papas, era lo más parecido al lujo que podían permitirse la mayoría de las familias. También era un recordatorio de la autosuficiencia, del paso de las estaciones, de lo estrechamente vinculada que estaba la comida a la tierra. No se podía fingir, se necesitaba habilidad, tiempo y un poco de suerte. El picadillo de tomates verdes con papas y grasa era lo que se preparaba cuando terminaba el verano y el huerto daba sus últimos suspiros. Los tomates verdes, esos rebeldes que no maduraban antes de las heladas, se picaban y se echaban en una sartén caliente con papas cortadas en cubitos y una buena cantidad de grasa sobrante de tocino o salchichas. Chisporroteaba, reventaba y llenaba la cocina de un olor que indicaba que por fin algo salía bien. Este picadillo no era bonito, pero estaba lleno de sabor. Los tomates se ablandaban pero conservaban su acidez. Las papas se doraban por los bordes y la grasa lo unía todo con un toque ahumado. Algunas familias añadían cebolla o ajo, otras echaban trocitos de jamón o maíz si tenían. Pero, en esencia, se trataba de aprovechar lo que de otro modo se habría desperdiciado. Era el desayuno, la comida o la cena, lo que se necesitara. Servido caliente en la sartén con un huevo frito o una rebanada de pan de maíz sobrante, siempre era un acierto. Era la cocina rural en su máxima expresión, sin reglas, sin florituras, solo sabor de la tierra. Las setas al horno con crema y pan rallado pueden parecer un acompañamiento, pero en aquella época se comían solas. Cuando era difícil conseguir carne y había que obtener las proteínas de otra fuente, las setas tomaban el relevo, se recogían o se compraban a granel, a menudo champiñones o cremini, y se cortaban en rodajas gruesas. Se mezclaban en una fuente para horno con crema o leche, cebolla pochada y un poco de harina para espesar, y se cubrían con una generosa capa de pan rallado sazonado. Se horneaba todo hasta que quedaba burbujeante, dorado y sabroso. Era un plato cálido, terroso y satisfactorio, que contrastaba con su sencillez. Si había queso, se podía espolvorear un poco. Si no, el pan rallado se doraba perfectamente por sí solo. Este plato se solía servir con papas hervidas o pan crujiente para mojar en la salsa. No era elegante, pero era eficaz. Una comida completa, hecha con hongos, grasa y relleno. Y nadie se quejaba. Recordaba a la gente que el lujo es relativo y que la comodidad puede provenir de los lugares más humildes. El pan de frijoles pintos con glaseado de chile picante era la respuesta de la época de la depresión al pastel de carne, y en cierto modo, era incluso mejor. Se tomaban los frijoles que se tuvieran, siendo los pintos los más comunes, se machacaban con pan rallado, cebolla picada y unos cuantos huevos batidos para ligarlo todo. Se le daba forma de pan y se horneaba, quedando consistente, fácil de cortar y sorprendentemente sabroso. Pero la verdadera estrella era el glaseado, hecho con salsa de chile casera, normalmente una mezcla de tomate, vinagre, azúcar y especias. Se untaba por encima antes de hornear, y de nuevo justo antes de servir. Los bordes se caramelizaban, los sabores se intensificaban, y cada bocado tenía ese toque dulce, salado y picante que te hacía olvidar que no llevaba carne. Este pan alimentaba a familias enteras y aún sobraba para hacer sándwiches al día siguiente. Era un milagro de ahorro, sabor e ingenio. En la cocina adecuada, con el cocinero adecuado, podía ser tan apreciado como su homólogo con carne. Quizás incluso más, porque representaba algo más que una simple cena. Representaba la resiliencia, la creatividad y las barrigas llenas en tiempos difíciles. El pollo hervido con vinagre y albóndigas era una clase magistral sobre cómo aprovechar al máximo un ave. Se tomaba un pollo entero, a veces viejo, a veces pequeño, y se hervía hasta que la carne se desprendía del hueso. El caldo se sazonaba con sal, pimienta y un generoso chorro de vinagre,
que le daba al plato un sabor ácido y brillante, casi encurtido, que cortaba la grasa. Una vez retirada y desmenuzada la carne, se añadían las albóndigas, masa blanda que se echaba en el caldo caliente y se cocía hasta que quedaba esponjosa y tierna. Estas albóndigas absorbían todo el sabor y se convertían en pequeñas nubes saladas que se podían comer a docenas. Se volvía a añadir el pollo, ahora desmenuzado y escaso, pero de alguna manera era suficiente. El caldo era rico, las albóndigas eran sustanciosas y nadie se levantaba de la mesa con ganas de más. No era llamativo, pero era eficaz. Así era como las familias de granjeros sobrevivían a los largos inviernos y a las semanas aún más largas. Se utilizaba lo que había a mano, se respetaba cada parte del ave y se alimentaba a muchos con poco. Ese tipo de cocina tiene una sabiduría silenciosa. El puré de nabos y tocino al horno no era el tipo de plato con el que se soñaba, pero era el que se pedía una y otra vez. Los nabos eran fáciles de cultivar y aún más fáciles de almacenar, y duraban durante los meses fríos, cuando el resto de los productos agrícolas habían desaparecido. Se pelaban, se hervían y se machacaban con mantequilla. Luego se mezclaban con trocitos de tocino crujiente y se vertían en una fuente para horno. Se cubrían con pan rallado o más grasa de tocino y se horneaban hasta que se doraban y burbujeaban por los bordes. Tenían un sabor ahumado y salado, con el toque amargo de los nabos, que te recordaba que se trataba de comida de granja, no de restaurante. Servido con pan negro o un huevo frito, te podía alimentar toda la noche sin pensarlo dos veces. No era una comida de celebración, sino una comida habitual. Y con el tiempo, te acababa gustando. El tipo de plato que, años más tarde, sigue apareciendo en la memoria aunque se haya perdido la receta. Porque era práctico, saciante y lleno del sabor que le daba la tierra, no la etiqueta. El guiso de maíz molido con manteca y sobras de cerdo era lo que se preparaba cuando no había nada y se necesitaba algo caliente para llenar la olla. El maíz molido, granos de maíz secos tratados con lejía, era barato. Se conservaba bien y era lo suficientemente denso como para saciar el apetito durante horas. Se echaba en una olla grande con agua, una cucharada de manteca para darle sabor y grasa, y cualquier trozo de cerdo que se encontrara, huesos, recortes, incluso cortezas. A medida que se cocía a fuego lento, el caldo se espesaba, el maíz se ablandaba y la carne de cerdo soltaba todo el sabor que le quedaba. Se podía añadir una hoja de laurel o algunas hierbas secas si se tenían a mano, pero no eran necesarias. Era la mejor comida campesina, sencilla, abundante y profundamente satisfactoria. Era el tipo de plato que te recordaba que debías estar agradecido por tener un techo y una comida caliente. Rendía mucho, se recalentaba aún mejor y te dejaba saciado como solo la comida casera puede hacerlo. En una época en la que nada era fácil, el guiso de maíz molido mantenía a la gente en pie con su humilde magia. El corazón de res con salsa de cebolla y papas al perejil no es algo que se vea hoy en día en los menús, pero en su día era señal de que el cocinero sabía exactamente lo que hacía. El corazón se limpiaba, se cortaba en rodajas y se cocía a fuego lento hasta que se ablandaba, quedando entre el filete y el hígado, pero más suave y sustancioso. Mientras tanto, se caramelizaban cebollas en la misma sartén y se añadía harina al jugo para hacer una salsa marrón espesa que aportaba la esencia de cada bocado. Servido con papas hervidas con perejil, suaves por dentro, y con motitas verdes y mantecosas por fuera, se convertía en una comida completa y equilibrada, el tipo de plato que te hacía sentir como si estuvieras comiendo de lujo, aunque procediera de uno de los cortes más baratos. El corazón de res nunca se desperdiciaba, no en un hogar que respetaba a los animales, el esfuerzo y la comida, y la salsa de cebolla. Así era como se potenciaba el sabor para convertirlo en algo digno de recordar. No hacía falta filete para comer bien. Solo se necesitaba tiempo, cuidado y voluntad de trabajar con lo que otros dejaban atrás. Así era la cocina de la granja. Si alguna de estas cenas de granja te ha hecho sonreír, deja un recuerdo en los comentarios. Dale a me gusta
con los dedos manchados de harina y suscríbete para descubrir más comidas olvidadas que vale la pena recordar.